Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, tu fuente número uno de chismes jugosos y noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hoy, tenemos una bomba que va a dejar a todos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando entre bastidores durante mucho tiempo, un rumor que, de ser cierto, cambiaría la forma en que vemos a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo oyeron bien. Hoy vamos a hablar del supuesto romance oculto entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sé que muchos de ustedes probablemente estén pensando, pero no están ambos casados. Y sí, es cierto. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen y Neslihan con Kadir Doğulu. Pero el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y los rumores sobre esta potencial conexión han sido persistentes, alimentados por miradas, gestos y algunas coincidencias misteriosas que vamos a desentrañar juntos. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así, serán los primeros en enterarse de todas las novedades y exclusivas que tenemos preparadas. Además, si les gusta el contenido que estamos creando, denle un buen me gusta al vídeo y compartan con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias. Ahora bien, volvamos a Burak y Neslihan. La chispa de estos rumores se encendió hace ya algunos años, cuando ambos coincidieron en el rodaje de la exitosa serie Kara Sevda. La química en pantalla entre sus personajes Kemal y Nihan era innegable. Su intensidad, la forma en que se miraban, la pasión que transmitían, era palpable, tanto que muchos fans comenzaron a especular sobre si esa conexión se extendía más allá de la ficción. Claro, todos sabemos que los actores son profesionales y que su trabajo es precisamente eso, actuar. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso el humo vino en forma de entrevistas, eventos públicos y hasta publicaciones en redes sociales que fueron analizadas con lupa por los fans más observadores. Para entender mejor la magnitud de este rumor, tenemos que remontarnos a los inicios de Kara Sevda. La serie, desde su estreno, se convirtió en un fenómeno global. No solo en Turquía, sino en Latinoamérica, Europa del Este y hasta en algunos países asiáticos, la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan cautivó a millones de espectadores. Y gran parte del éxito radicaba en la química innegable entre Burak y Neslihan. Recuerdo que en cada episodio los foros de internet y las redes sociales se inundaban de comentarios sobre la intensidad de sus miradas, la forma en que se tomaban de las manos, la palpable tensión sexual entre sus personajes. Era una locura. Los fans no solo se enamoraron de Kemal y Nihan, sino que también empezaron a fantasear con la idea de que Burak y Neslihan eran realmente amantes. Por ejemplo, ¿recuerdan esa entrevista donde les preguntaron sobre su relación fuera del set? Burak respondió con una sonrisa enigmática diciendo algo como «Neslihan es una gran compañera y la respeto mucho». Una respuesta educada, sí, pero que no confirmaba ni negaba nada. Y Neslihan, por su parte, siempre se limitaba a elogiar el profesionalismo de Burak y la buena onda que había en el set. Ambos maestros del juego de la ambigüedad, alimentando sin querer las especulaciones. Pero los fans no se conformaron con eso. Empezaron a comparar sus miradas en las fotos, a analizar sus gestos durante las entrevistas, a buscar coincidencias en sus publicaciones en Instagram. Y encontraron, según ellos, algunas pruebas irrefutables. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle, cada microexpresión, cada posible indicio de un romance secreto. Era como una investigación exhaustiva, digna de un detective privado. Un ejemplo de esto es cuando ambos publicaron fotos de sus vacaciones casi al mismo tiempo, en lugares que, según algunos, eran muy similares. Hablamos de playas paradisíacas, paisajes montañosos que evocaban la misma sensación de paz y tranquilidad. Algunos fans incluso llegaron a superponer las fotos, buscando ángulos y perspectivas similares para probar que estaban en el mismo lugar. O esa otra vez cuando ambos fueron vistos cenando en el mismo restaurante, aunque aparentemente no juntos, pero sí a la misma hora. Un restaurante exclusivo conocido por su ambiente romántico y su cocina sofisticada. Testigos oculares, por supuesto, anónimos y cuya veracidad es difícil de confirmar, afirmaron haber visto a Burak y Neslihan intercambiando miradas cómplices desde sus respectivas mesas. Detalles pequeños, quizás insignificantes, pero que para los fans ávidos de romance, eran señales claras de que algo más estaba sucediendo. Pero aquí es donde las cosas se complican.
Como mencioné antes, tanto Burak como Neslihan están felizmente casados. Burak con Fariye Evcen, una de las actrices más queridas de Turquía, conocida por su belleza y talento, y Neslihan con Kadir Doğulu, otro actor muy respetado, con un carisma que enamora a la pantalla. Ambos matrimonios parecen sólidos y estables, por lo que la idea de un romance entre Burak y Neslihan parece, a primera vista, poco probable. Fariye Evcen y Burak Özçivit son considerados una de las parejas más glamorosas y envidiadas de Turquía. Su boda fue un evento de cuento de hadas, con miles de invitados y una cobertura mediática sin precedentes. Constantemente se les ve juntos, irradiando felicidad y amor en cada aparición pública. Por otro lado, Neslihan Atagul y Kadir Doğulu también gozan de una imagen de pareja estable y enamorada. Comparten pasiones, proyectos y se apoyan mutuamente en sus carreras. Su relación parece ser un ejemplo de complicidad y respeto mutuo. Sin embargo, los rumores persistieron, e incluso se intensificaron cuando surgieron noticias sobre supuestas tensiones en los matrimonios de ambos. Se rumoreó que Fariye Evcen estaba celosa de la cercanía entre Burak y Neslihan, y que había habido discusiones en casa debido a esto. Se decía que Fariye no podía soportar la idea de que su marido pasara tanto tiempo con otra mujer, especialmente una mujer tan atractiva y talentosa como Neslihan. Por otro lado, también se habló de problemas en el matrimonio de Neslihan y Kadir, aunque nunca se especificaron las causas. Algunos decían que la presión de la fama y las largas jornadas de trabajo estaban pasando factura a su relación. Otros, más maliciosos, insinuaban que Kadir estaba cansado del temperamento fuerte y la ambición desmedida de Neslihan. Es importante destacar que estas son solo especulaciones, rumores sin confirmar. No hay pruebas sólidas que demuestren que Burak y Neslihan hayan tenido una aventura. Y es crucial recordar que las vidas privadas de las celebridades son precisamente eso, privadas. No tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus decisiones. Sin embargo, la falta de información oficial no hizo más que alimentar la imaginación de los fans. Cada silencio, cada evasiva, cada declaración ambigua era interpretada como una confirmación tácita del romance. Era como si los fans estuvieran construyendo su propia película, proyectando sus deseos y fantasías en la vida real de los actores. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque este rumor ha sido una constante en el mundo del espectáculo turco durante años. Y porque es un ejemplo perfecto de cómo la imaginación de los fans, combinada con la falta de información oficial, puede crear historias que a veces se alejan mucho de la realidad. Es una muestra de cómo la percepción pública puede ser moldeada por los rumores, las especulaciones y las interpretaciones subjetivas. Además, este rumor plantea una pregunta interesante: ¿hasta qué punto la química en pantalla puede influir en nuestra percepción de la realidad? ¿Somos capaces de separar la ficción de la vida real cuando vemos a nuestros actores favoritos interpretando escenas de amor? ¿O tendemos a proyectar nuestros propios deseos y fantasías en ellos? Es un debate complejo que involucra aspectos psicológicos y sociales. La capacidad de distinguir entre la realidad y la ficción varía de persona a persona. Algunos son más susceptibles a dejarse llevar por la fantasía, mientras que otros mantienen una postura más crítica y objetiva. La respuesta probablemente es que depende de cada persona. Algunos fans son capaces de disfrutar de una buena historia de amor sin involucrarse emocionalmente. Otros, en cambio, se dejan llevar por la fantasía y empiezan a creer que lo que ven en la pantalla es real. Confunden la actuación con la realidad, la química entre los personajes con la atracción personal entre los actores. En el caso de Burak y Neslihan, la química entre ellos fue innegable. Y eso, combinado con los rumores persistentes y la falta de información oficial, creó el caldo de cultivo perfecto para que surgiera esta historia de un supuesto romance oculto. Una historia que ha trascendido la pantalla y se ha instalado en el imaginario colectivo de los fans. Pero al final del día, lo más importante es recordar que Burak y Neslihan son personas reales, con familias, amigos y vidas propias. Y que merecen ser respetados independientemente de si los rumores sobre su relación son ciertos o no. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Así que ahí lo tienen. El supuesto romance oculto entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Una historia llena de intriga, pasión y misterio, que ha mantenido a los fans en vilo durante años. Una historia que probablemente nunca sabremos si es real o no.
Para recapitular brevemente, hoy exploramos el rumor persistente de un romance entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, que surgió durante el rodaje de Kara Sevda. Analizamos las supuestas pruebas presentadas por los fans, como coincidencias en redes sociales y entrevistas ambiguas, y consideramos el contexto de sus respectivos matrimonios. Finalmente, reflexionamos sobre la influencia de la química en pantalla y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Hemos visto cómo un rumor puede crecer y tomar forma propia, alimentado por la imaginación de los fans y la falta de información oficial. Hemos analizado cómo la química en pantalla puede influir en nuestra percepción de la realidad y cómo la fama puede afectar la vida privada de las celebridades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Gracias por acompañarnos una vez más. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este rumor? ¿Creen que hay algo de verdad en él, o es simplemente una fantasía de los fans? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, les recuerdo que se suscriban al canal, le den me gusta al vídeo y lo compartan con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, tomen los rumores con pinzas y siempre respeten la privacidad de las celebridades. Adiós.